partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 4 de agosto del año 2024, media semana. El título de la parte editorial se llama hoy, ¿ya se acabó todo? Repito el título, ¿ya se acabó todo? ¿Por qué es esta pregunta? Ha pululado en los espacios mediáticos una fauna de ignorantes, para no decir que son cortos de entendimiento, una fauna de individuos que, como el burro que tocó la flauta, oyen por allá algo y lo repiten sin el menor cuestionamiento. Eso es muy peligroso, porque además de estar diciendo una evidente y total mentira, asustan a no pocos que no tienen por qué ser especialistas en el tema. Asustan, hacen que las personas extraigan o saquen conclusiones que rayan en el absurdo total, pero porque le creen a fulano, a fulana, a mengana, a sutano, por allá. Hay que tener mucho cuidado. He dicho yo una y otra vez que el mal número uno de este país es la ignorancia. Más que la violencia criminal, más que la corrupción, es la ignorancia. Y tenemos a personas que en su vida han oído hablar de lo que es una mayoría calificada, en su vida han oído hablar de cómo se compone la Suprema Corte, cuáles son sus tareas, ya concluyen, ya se acabó. La dictadura en México ya está la dictadura. Dice uno, no puede ser esto. Personas aparentemente sensatas superaron con mucho a Gilberto Lozano, la dictadura chavista, decía, ¿no? Ya, ¿quién se acuerda de Hugo Chávez, verdad? Pero esta gente habla de ese fin ya está la dictadura. Y luego, ahorita comentaremos ese tema, con una tontería demagógica que aprobaron en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ya nos van a quitar la casa, los que tengan casa. Yo no tengo casa, no soy propietario de casa alguna, el carro, su patrimonio, nos van a quitar hasta el oxígeno que respiramos. Es otra estupidez completa. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente concluye, ya todo lo que es suyo se lo van a quitar. No es cierto eso. Eso es una mentira, por no decir que es una soberana tontejada. Sin embargo, estas personas lo dicen de corridito, sin antes consultar a un especialista en derecho constitucional y consultar a alguien con experiencia política en cuestiones parlamentarias, pero también en la conducción del aparato público o del Estado. Vamos a ver, pues, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. El paquete de reformas que el presidente Conó presentó el 5 de febrero, 20 reformas, pero solo 2 eran reformas legales. Las otras 18 eran constitucionales. En consecuencia, una reforma se le aplicaría el procedimiento que plantea la Constitución de obtener la aprobación en las 2 cámaras del Congreso de la Unión y luego 17 entidades o los congresos locales de 17 entidades, que es la mitad más 1, donde se aprobaría esas reformas ya aprobadas en el Congreso de la Unión por mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1. Muy bien. En ese momento empiezan los excesos. Se va a acabar el país. Va a desaparecer esto, va a desaparecer lo otro, y la Suprema Corte para acá se va a acabar, etcétera, etcétera. Ya algunos candidateaban a Lenia Batres, ese monumento a la ignorancia, a la vulgaridad, a la corrientez. Ya era la nueva
presidente del Pleno de la Suprema Corte porque Morena iba a canalizar los votos hacia ella. Muy bien. Pero las cosas poco a poco empezaron, para el que supo leer y entender, las cosas fueron despejándose. Primeramente, el procedimiento legislativo, que es preciso en la Constitución y que llegamos al punto hoy en que tenemos ya la aprobación en un acto ridículo, circense, encabezado por ese payaso barato de Ricardo Monreal, donde se atrevió a decir cosas como esta, pero a grito abierto: estamos construyendo el mejor sistema judicial del mundo. Nomás le faltó decir del mundo mundial. Dice uno, ¿qué necesidad hay de caer en esos excesos verbales, que es además una estupidez completa? Pero Ricardo está haciendo su luchita porque lo nombren mañana o pasado secretario de Gobernación y luego candidato a la presidencia de la República. Para que no haya dudas, yo desde hoy le digo a Ricardo: ahí está tu candidatura a la presidencia y ahí está tu secretaría de Gobernación. Muy bien. Sale eso después de una serie de atropellos a las formas, etcétera. Ya pasó. Eso se sabía desde el día 3 de junio. No había duda en la mayoría calificada que la obtendrían. Repito, desde el 3 de junio. Bueno, se consuma eso, la minuta se envía al flamante presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y aquello que el Senado era lento, ahora con una rapidez, pum, 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 y ya está. Pero tienen, porque ya les pasó una vez, la obligación de respetar el procedimiento legislativo. Y a fuerza de querer y no, al grado tal de que la discusión de esa minuta o de ese dictamen que se generará también en el Senado, en la Comisión de Puntos Constitucionales, el domingo de esta semana. Y ahí se van a enfrascar otra vez y va a llegar eso al Pleno. El día, hoy estamos aquí, hoy es 4, que es miércoles. El miércoles de la semana próxima sería 11, entonces ellos buscarían que el martes 12 o en extremo el miércoles 11 pudieran decir ya se aprobó. Podrían. No es seguro eso, la moneda está en el aire. ¿Por qué? Primero tenían 83 senadores Morena y los suyos. Le faltarían de tener ese número fijo, estático, sin cambio alguno, 3 senadores para el número mágico de 86. 2 traidores se van, uno del PRD, yo creo que los 2 del PRD, uno de Tabasco y la otra de Michoacán. Entonces tienen 85, pero les falta uno. Vean ustedes la importancia de que la ley sea la ley. Dice uno, pues tanta fuerza de Morena y el presidente y la anticientífica. Ni madres. Faltándoles uno para los 86, su plan C y toda su locura destructiva se va por el caño. De ahí la importancia de que ninguno se raje o transija. Y los 40, y a ver, tenemos 85, los 43 deben estar ahí en la sesión y rechazar el plan C. Hacerlo. De tal manera, pues, que en ese momento Gerardo Fernández Noroña se tenga que tragar su orgullo y su lambisconería a López y decir, se desecha estas reformas, porque no son las 18, son creo que 4 o 5, se desechan por no haber gobierno y paz. Vamos a ver qué sucede. Muy bien. Pero vamos a suponer que logren los 86 y se aprueben esas 18 reformas constitucionales. Aquí viene la parte que nadie ha osado explicarle claramente
a los militantes de cada partido, a los ciudadanos. Miren ustedes, en estas 18 reformas constitucionales hay una gran cantidad de artículos que deben adecuarse a lo aprobado, que deberían entonces adecuarse a las reformas constitucionales aprobadas en una gran cantidad de leyes reglamentarias. Y surgirían en esta aprobación una serie de absurdos que están particularmente en la reforma judicial. En esas condiciones, pues, podríamos estar pasando meses y meses y meses. ¿Por qué? Porque el análisis completo de cada una de esas reformas implica un conjunto numeroso de cambios en las leyes reglamentarias. Y eso implica también un análisis pormenorizado, detallado, para que no dé lugar a acciones de inconstitucionalidad por el contenido de esa ley reglamentaria. Y eso no sucede de una manera inmediata, como piensan esta bola de bárbaros, de cavernarios de la política, y como dan por aceptado una bola de ingenuos, por no llamarlos de otra manera. Luego, en la reforma judicial hay dos etapas. La primera sería el año próximo, el 2025, una parte de los nombramientos o de los puestos a elegirse por el voto popular, y 2 años después al resto. De aquí a junio del 25 pueden pasar muchas cosas. No sería el primer conjunto de leyes que se reforman y tampoco reformas constitucionales que se aprueban, se publican en el diario oficial y se incorporan al nuevo texto de la Constitución, que estén ahí congeladas. Porque eso va a depender en mucho de las condiciones que se generen a partir del 1 de octubre. ¿Por qué? Porque entonces llegaría la presidenta Coná con un paquete de problemas que la van a apabullar. Y ella, que es tan flaca, Huilita, dirían en Sonora, quién sabe cómo le vaya en eso. Se ha rodeado de una cantidad de inexpertos, de incapaces y de ratas sinvergüenzas colocados por López, que difícilmente podría ella llevar a buen puerto la nave de este sufrido país que es México. Por lo tanto, cuando alguien afirma se acabó esto y esto ya es una dictadura, tengan su dictadura, hombre, por favor, no asusten a la gente. O si van a decir que hacer esa afirmación de que es una dictadura, den argumentos, digan por qué con la aprobación en 10, 15 días de ese paquete de reformas ya hay una dictadura en México. A ver, explícame por qué. Hay un razonamiento en la cuestión del derecho que dice, el que afirma tiene la obligación de probar su dicho. Y entonces cuando les dice uno, a ver, nomás que hay 18 o 20 leyes reglamentarias a modificar y hay en ese conjunto habrá 70, 80, 90 o 100 artículos a adecuar a las nuevas condiciones y se van a hacer automáticos. Bueno, no, pero malo sí. Es decir, todo eso tendrían que hacerlo, pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes piensan que esa bola de barbajanes y de cavernarios que babiantes gritaban ahí en la sala de armas en la Magdalena Michuca son capaces de analizar un cambio en una ley reglamentaria? Esas personas que están ahí, con todo respeto para los rumiantes, no mugen porque las cuerdas vocales no les da el tono. Ignorantes, que no saben ni qué están aprobando, ni a qué le están dando su voto. Ellos son amantes del grito, de arrastrarse, de culiempinarse ante el poderoso. Esa tarea, la de la adecuación de las leyes reglamentarias al Plan C en materia de reformas constitucionales, es una tarea titánica. De tal manera que afirmar eso ya
se acabó, viene la dictadura. No es cierto. ¿Y por qué razón? Miren, pueden ustedes hacer una reforma constitucional, aprobarla, incluso ser una reforma positiva, pero en tanto no se cree la ley reglamentaria correspondiente o si la ley reglamentaria existente, vigente, no se adecua a esa reforma, hay que hacer una iniciativa, cambiarla, etcétera. Eso puede llevar meses, meses y meses. De tal manera, pues, que eso de que ya es la dictadura, iba a decir que los que hacen esa afirmación son una bola de tontejos, pero no lo voy a decir, ¿verdad? Voy a decir mejor, están mal informados, pero el resultado es lo mismo. Están diciendo una soberana tontejada que asusta a millones de personas o miles de personas que no tienen la formación jurídico-constitucional para entender lo que está en juego. El otro agravante es que los que sí saben hablan o se dirigen al gran público con un lenguaje de iniciados de acá arriba. A las 3 frases la gente se asusta, no le entienden a lo que están diciendo. Pero ellos así hablan porque son especialistas, bueno, la materia, el análisis sistémico, catalíptico, protozoárico, etcétera, de la cosa. No, carnal, en cristiano, por favor, ¿no? No son capaces ellos de elevarse al pueblo, vamos a decirlo en lenguaje morenista, porque ellos se manejan acá con una liturgia propia de los sabios. Eso no ayuda, confunde, atemoriza a millones o a cientos de miles de mexicanos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es totalmente falso el que ya esté resuelto esto, que ya llegó la dictadura y que ya esto se acabó. No es cierto eso. Por otra parte, el que hace esas afirmaciones tiene que probar sus afirmaciones, pero con argumentos, con razones, con lógica, con elementos probatorios de las babosadas que están afirmando. En esas condiciones, pues, yo les pediría que eso, si Morena tiene la mayoría calificada en el Senado, es decir, si la obtiene, perdón, con ese que les falta, ya no hay nada que hacer. Ya gritar, llorar y esto, ya se va a hacer. Y va a tardar eso 12, 18, no sé cuántos meses para que se plasmen esos cambios constitucionales en el andamiaje de las leyes reglamentarias. Pero al mismo tiempo están los problemas reales, concretos ya de este país, que es la falta de recursos. El 15 de noviembre, la presidenta Coná va a tener que entregarle al Congreso lo que se llama el paquete económico. Y ahí es donde vamos a ver las cosas con la obligada realidad. El déficit que va a haber proyectado para el año próximo, el crecimiento de la economía que esperaría Hacienda lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la escasez de recursos como consecuencia de un estancamiento económico y tasas muy bajas de crecimiento del Producto Interno Bruto, da como resultado que el gobierno va a tener que pedir prestado mucho dinero. Eso empujará las tasas de interés al alza y eso a su vez empujará la inflación. Y Banco de México tendría que detener ese comienzo o esa estrategia de reducir 1/4 punto cada reunión de la Junta de Gobierno. Asimismo, haría que al encarecerse el crédito, mucha gente tuviera que dedicarle más dinero a pagar o abonar lo que debe, etcétera, etcétera, y eso generaría desempleo, eso generaría menor consumo, generaría una menor
vamos a decir, calidad de vida, vamos a ponerlo de esa manera, y si al mismo tiempo Estados Unidos entra en una situación complicada, habría un volumen menor de exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que el problema de si ya se acabó, está la dictadura, como dice el Foro de Sao Paulo y una bola de babosadas, lo que realmente es prioritario es la parte económica en lo que se refiere a las finanzas públicas. Ahora, pues es muy cómodo estar discutiendo estas cosas de que la dictadura, se acabó la democracia y la chingada, mientras los otros hacen y deshacen o pasan los días y nadie les critica el desastre que va a dejar dentro de 30 o 29 días o 27 días este gobierno. Nadie habla de eso, cuando es lo fundamental, porque es la realidad que va a recibir la anticientífica. De tal manera que esa distracción y de esos que asustan y que van a venir a quitarte tu casa, ahorita hablaremos de eso. Yo les pediría, pues, que cuando alguien esté diciendo esas babosadas de la dictadura y eso, decir, oye, a ver, espérame. El que afirma debe probar, ¿me puedes dar algunos argumentos claros, sencillos, que entendamos y que en verdad van a desaparecer los partidos políticos? ¿Van a cerrar el Congreso de la Unión? ¿Se va a acabar la libertad de expresión? ¿Van a cerrar los medios, las estaciones de radio, de televisión? No. Ah, bueno, entonces, ¿dónde está la dictadura? ¿Dónde está la dictadura? Dime, pues. No, bueno, es que... No. A ver. Dictadura es que el gobierno de manera dictatorial deja una sola radio, que es la de él, deja un solo periódico, que es el de él, etcétera, etcétera. No, bueno, eso no se puede hacer. Ah, bueno, por fin, pues no me dices que es una dictadura. Entonces decirle, mira, carnal, vete a estudiar, o antes que digas tanta pendejada. Órale, no me estés quitando el tiempo ni me vengas a asustar aquí. Pero esta cuestión del 15 de noviembre del paquete económico es el niño atorado que tiene la anticientífica y vaya que a su edad pues ya no puede embarazarse, ¿verdad? En esas condiciones yo les pediría que dejen eso. Ya la pelea está en los partidos Movimiento Ciudadano, PRI y PAN. Van a ceder uno o dos de sus senadores para brindarle a Morena la mayoría calificada, los 86, o en su defecto van a convencer a uno de sus integrantes para que no asistan ese día, sería el mismo efecto. Esa es algo, eso es algo que están dirimiendo los partidos políticos y ahí usted ni yo no tenemos absolutamente lo más mínimo que hacer. Pero nuestra obligación es estar viendo la otra parte. ¿Qué va a pasar con los programas del malestar? Efectivamente va a aumentar las pensiones o estas dádivas para adultos mayores. Y si sí, ¿con qué dinero? ¿De dónde va a salir? ¿Podrá el país que hoy pidió prestado, es la autorización de 1.900.000.000.000 de pesos, pedirá 3 billones de pesos de deuda el año próximo? No olviden que el presidente Peña dejó la deuda total, neta, del sector público federal, perdón, en 10.7 billones de pesos. Ahorita estamos en 16. Esa es la realidad. Pero este gobierno y la anticientífica y los morenos no quieren que usted se entere de esas cosas. Por eso yo les digo, dictadura, a ver, prueba, dame elementos. No, bueno, es que, pues la dictadura, a ver, espérate. Sereno el moreno, ¿no? Y no saben, porque nomás repiten a lo baboso, por no decir otra cosa, cosas que oyen, como el burro que toca la flauta. Muy bien. Pero ahora vamos a la parte que ha preocupado a más producto de las estupideces que no poco se expresan. En la Asamblea Legislativa, en la Constitución, en el artículo 3 o tercero de esa Constitución,
se le quitó el adjetivo de privada a la parte donde dice la defensa de la propiedad. Y no, que esto, y en eso se suelta una avalancha. Nos van a quitar, le van a quitar a usted su casa, su terreno, su automóvil y que nada va a estar seguro. Y dice uno, eso se debe a la ignorancia y a la ausencia en el sistema de educación en México, la materia de civismo, donde antes nos enseñaban cosas así de por qué son tres poderes, qué hace cada uno, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad? Miren ustedes, la ley suprema en este país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la ley suprema, la Carta Magna, de la cual derivan todas las demás leyes, pero también las constituciones de las entidades federativas y de la Constitución de la Ciudad de México. Y ninguna de ellas, en ningún planteamiento, puede estar en contra de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. En lo que se refiere a la facultad del Estado mexicano en materia de la propiedad, les recomiendo que lean el artículo 27 de la Constitución, que aquí está. El primer párrafo dice así: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Eso lo dice el primer párrafo del artículo 27 e incluye la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites, etcétera, etcétera. Pero nada dice de su casa, de su automóvil, de un terreno que tenga en alguna ciudad, en un pueblito. No, estamos hablando de otro concepto cuando dice las tierras y aguas, y también agregaríamos todo lo que esté en el subsuelo, petróleo, minerales líquidos o sólidos, etcétera, etcétera. ¿De dónde saca este Porro Barbaján, el inventor de la leche con caca? Es que para que esto no se cometan injusticias y se defienda. No, señores, la Constitución es clara. En esa propiedad de las tierras, dice, tiene el derecho, a través del gobierno, por supuesto, de transmitir el dominio de ellas, de esas tierras y aguas, a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Dónde dice que la propiedad privada ya no existe? ¿Dónde? En ninguna parte. Pero con eso, la familia Batres de estos tres bandoleros, satisfacen su ego y piensan que con eso automáticamente están haciendo profesión de fe morenista. Están planteando una soberana estupidez jurídica. Pero lo peor es que haya gente opinantes que les creen, casi en el sentido religioso del término. Por favor, entiendan, para tocar alguna cuestión, por mínima que fuere, a la propiedad privada, hay que remitirse al artículo 27 constitucional. Y ese no está en cuestión en este momento. De tal manera que yo les suplicaría que desechen. Luego dice, miren, ahora sí, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las propiedades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles con el objeto de hacer una, etcétera, etcétera. Muy bien. El artículo 27 es el que existe desde el 5 de febrero de 1917.
¿Ha sabido usted de algún cambio en esos 107 años para abolir la propiedad privada en México? No. Entonces, ¿de cuándo acá salen estos cavernarios a prácticamente afirmar eso? Que no lo afirmaron ellos. Dice Batres, bueno, esto quedó como dice la Constitución. Bueno, si redactaron mal ese engendro ahí, bueno, pues es problema de ellos, pero la Constitución sigue vigente. Por favor, pues, no les haga caso. No van a quitarle a usted su casa, su terrenito que tenga en un pueblito por ahí, no le van a quitar su carro, pues. No haga caso de esas soberanas tonterías, que es lo que caracteriza en lo que tiene que ver en lo legislativo y reformas legales y constitucionales a esta bola de barbajanes de Morena. Entonces, repito, la prioridad es la parte de los dineros. Eso no debemos permitir que nos distraigan. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque este presidente agotó una cantidad que le dejaron los neoliberales, la dilapidó, que le quitó dinero a salud, a educación, a infraestructura, a seguridad, etcétera, etcétera, para esas locuras del Tren Maya, de Dos Bocas y del AIFA. Eso es lo que nos tiene así. Y este hombre ya en la locura extrema, pues lo único que hace es salir a decir babosadas. ¿Y qué hace la anticientífica, la presidenta CONA? Que en vez de apanterarse y decirle, ¿sabes qué, presidente? Ya párale, ¿no? Ya hiciste mucho daño, te voy a apoyar y todo, pero ya cállate el hocico, por favor. No, que te calles, te digo, cabrón. Y punto. Y ya. Pero no se va de luna de miel, la bonita, ay, qué bonita la pareja de Cupido, los unió a ellos. ¿Por qué? Por cobardía, por temor a enfrentarse y apoyar a los ciudadanos, al margen de por quién hubiesen votado. Esa es la realidad que estamos enfrentando hoy, por favor. No que va a desaparecer la propiedad privada y que la dictadura, se acabó la democracia. Miren, la democracia es un proceso que no termina ni empieza en un punto, es un largo proceso continuo. Las sociedades avanzan en la construcción, pero también hay retrocesos. En México empezó una nueva etapa en la lucha democrática a partir de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. A partir de ahí se inicia una etapa donde la oposición obtuvo el control de esa parte del Congreso y empezaron cambios importantes. La ciudadanización de los procesos electorales, el INE, lo que ustedes gusten y manden. Pero hay momentos en que, como consecuencia de la irresponsabilidad de los partidos, de la ignorancia de decenas de millones de ciudadanos y de su corrupción para estirar la mano y esperar la dádiva y darle su voto a esta bola de cavernarios y criminales. Por eso estamos en este retroceso. Pero eso no es el fin de la democracia. Es un retroceso, pero ya no estamos hoy igual que estábamos antes del año 97. Ya hemos ganado. Esto es una economía abierta, además. Es decir, hay muchas cosas que tenemos de ventaja. El mundo nos observa. Ha habido una crítica tremenda en el mundo en contra de esta babosada de la reforma judicial. Presiones que se han empezado ya a concretar. Inversiones canceladas. Empresas que abandonarán el país. En esas condiciones, pues, va a llegar el momento, a partir del 1 de octubre, que la anticientífica, la presidenta CONA, va a tener que tomarlas en cuenta y va a tener que, con un manotazo a este, al otro, y al primero va a ser a Monreal. Yo no veo lejos una embajada en Burundi o allá en el Alto Volta, en África, a Monreal. Resumo, no crean esas babosadas, por favor.
La democracia es un proceso. Esto es un retroceso que hay, pero vamos a seguir luchando. Esta bola de opinantes no vivieron los años 50, 60, los 70, no los vivieron. Lo que construimos con a riesgo de la vida, la libertad, miles de mexicanos en aquellos años, ellos llegaron a sentarse a disfrutar el banquete. Los que pagamos con años de cárcel, otros con su vida. Dicen, bueno, ¿y estos qué? O sea, la democracia empezó con ellos, no. Y empezó antes de nosotros, con personajes como Otón Salazar, Valentín Campa, el mismo Demetrio Vallejo. Es decir, gente que luchaba de acuerdo a las condiciones en pos de construir un mejor país. Por eso, pues, no les haga caso, por favor. No se pelee. Es inútil. Se va usted a enojar, le va a hacer daño la comida y hasta pierde un compadrazgo o a un amigo. Sígale. Oye, qué bien, la dictadura, sí, ya se acabó la democracia, ahora viene la dictadura. Muy bien. Oye, qué bien explicas tú, que ojalá y mañana pasado me expliques un poquito más, pero algunas cosas están medio confusas, pero tienes toda la razón. Ya estamos en una dictadura, como dijo Gilberto Lozano hace 2 años o 3 años. Qué bárbaro, qué fregón eres tú, y punto. Hasta que se dé cuenta del sarcasmo y se calle. Señores, aquí termina. Preguntan que si pueden seguir pidiendo más o hay un tope. Que si pueden seguir pidiendo más que. Pues, dinero. Ah, claro. ¿Y cuál es el límite de eso? Hay una relación para algunos países que es creo que es el 60% o 50% que establecen y dicen que a partir de ahí esto y el otro y el otro. El 60 creo que es. Algunos países en el mundo tienen un nivel de deuda pública que rebasa el 100% o el 200% de su deuda. Pero ojo, el monto de la deuda de un país, aquí está íntimamente relacionado con el volumen de recursos que capta ese gobierno. En los países que tienen un nivel alto de endeudamiento, sus tasas de captación de recursos de la sociedad alcanza a veces el 50%, la tasa. Y con ese volumen de captación les permite sufragar el servicio de esa deuda. México, cuando algunos dicen, no, si tenemos espacio todavía, apenas va a ser el 52, 53% del PIB. Sí, es cierto eso, sin duda alguna. El único problema es que captamos el 17, 18% del Producto Interno Bruto. Y los gastos del gobierno, gastos irreductibles en esto más las pensiones, alcanza alrededor del que les gusta el 24, 25%. Si realmente estamos pensando en pedir más dinero y si nos lo prestan, sería una tasa muy elevada que todavía pondría en una situación más débil a las finanzas públicas. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Aceptará la anticientífica? Decirle a la población que hay algunos programas que se van a cancelar o va a reducir ese conjunto de programas sus beneficios, eso ya lo decidirá ella. Pero pedir más deuda para seguir dándole a una sarta de holgazanes, ya esa etapa en principio terminó. Lo que estamos ahorita es rozando el monto límite de endeudamiento, dado este límite por la escasa captación de recursos de nuestro esquema tributario y agregado el nivel tan bajo de crecimiento de la economía.